Saludos mi gente, bienvenido a otro estudio bíblico más de Testimonio a la Verdad. Así que tengan sus apuntes en la mano, su Biblia, porque lo que se le va a decir aquí no queremos que usted pierda su tiempo escuchándonos y viéndonos. Así que es bien importante que usted tenga sus apuntes y su Biblia para que pueda entender de qué se trata todo esto, mi gente. De verdad, hay que apuntar y leer la Biblia para que pueda entenderlo. Exactamente. Y para empezar este video, que lo titulamos ¿Quién es el Hijo y quién es el Padre? Sí. Pero antes de empezar este video, de que empecemos a desarrollar este video, le vamos a dar 4 palabras para que la apunten en un papel sin miedo, la apuntan sin miedo. Exactamente. La primera palabra es Señor. La segunda, hombre. Sí. La tercera palabra es varón. Varón. Y la cuarta es nombre. Sí. Apunten esa palabra en un papel. Esa palabra significa, bíblicamente hablando, lo siguiente: Un cuerpo conformado por muchos miembros. Sí. Un cuerpo conformado por muchos miembros. Así que tienen que apuntar esto, mi gente. Sí. Para que pueda entender de qué es lo que se va a decir, lo que está escrito en la Biblia y lo que uno le va a decir a ustedes como está escrito en la Biblia. Pero antes tienen que apuntar esas palabras que le decimos a ustedes, ¿verdad? Sí, que dijimos aquí estas 4 palabras. ¿Qué significa Señor? Señor, hombre, varón y nombre. Y eso significa, esas palabras significa un cuerpo conformado por muchos miembros. Eso ustedes lo pueden apuntarlo seguro. Y cuando vayamos desarrollando el tema, entonces van a entender por qué fue que nosotros le dijimos a ustedes que lo apunten. Y así ustedes van a tener más claridad de lo que se está hablando. Sí. Porque lo que nosotros vamos a hablar aquí, ¿cómo te digo? Hay muchas personas, hay mucho más que no saben que lo que saben, pero lo que saben, que son, vamos a decir, los teólogos saben de lo que vamos a hablar aquí. Ellos saben. Pero me imagino que ellos piensan y dicen, no, yo no puedo cambiar el mundo. Sí. Ni Jesús pudo cambiar el mundo cuando estaba aquí. Ahora lo voy a cambiar yo. Sí, porque recuérdate que a Jesús lo mataron. Él no está aquí. Y el mundo siguió su rumbo. La vida no me deja mentir a mí. Y mira por dónde vamos. Entonces, ¿qué dicen ellos, esos sabios? Sí. Si yo le digo esto, lo que yo estoy entendiendo, yo lo que voy a confundir más a la gente. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué te decimos eso? Porque tu pastor y tú que me estás escuchando a mí, leen la Biblia, la leen y la hablan metafóricamente, pero la entienden literal. Ese es el problema. Y ese es el problema que hay. Ese es el problema aquí que hay. Y por eso le estamos diciendo esto, porque nosotros, cuando nos dimos cuenta que la Biblia no es literal,
Porque nosotros empezamos creyendo que era literal, como todo el mundo. Exacto. Porque así fue que me la vendieron a mí. Entonces, cuando nos dimos cuenta que la Biblia no es literal, empezamos a leerla y a entenderla. Y a entenderla metafóricamente. Ya nosotros estamos en ese nivel. Que queremos saber qué es lo que significa la palabra para entenderla. Porque hay palabras que tienen un sentido en esta generación que muchos años atrás tenía otro sentido. Significaba otra cosa. Ese es el problema. Entonces, en eso que nosotros estamos ahora, en esta etapa. Nosotros no nos sabemos la Biblia completa. Hay muchas cosas de la Biblia que nosotros no las sabemos. Eso téngalo por seguro. Pero créame, con el poco que uno sabe, con ese poquito nada más, nos hemos dado cuenta que los religiosos no saben lo que ellos están hablando. Ni los pastores. Ellos menos. ¿Ok? Y el que se dio cuenta hizo como Moisés, que lo vio y se quedó callado y puso a los israelitas a que tuvieran en la ley. Los que saben de esto saben de lo que le estamos hablando. Exacto. Moisés lo vio en la salsa. Y sintió miedo. Y él se quedó calladito. Él mejor le dijo a los israelitas que se mantengan en la ley. ¿Te estoy hablando mentira? Porque está en la Biblia lo que te estoy hablando. Sí. Ok, y para empezar este video, queremos decirle a ustedes que no es obligado tú creernos a nosotros. Eso no es obligado. No es obligado lo que te estamos diciendo para que tú lo creas. Porque nadie a ti te obligó a creer en la Biblia. ¿Quién te obligó a creer en la Biblia? Nadie. Entonces, si tú no crees lo que te estamos diciéndote a ti aquí, entonces tú no crees la Biblia. Porque nosotros te estamos diciéndote a ti lo que está escrito en la Biblia. Lo que pasa es que tú no lo entiendes. Tú no lo comprendes. Pero los teólogos que se queman la pestaña. Exacto. Ellos vieron lo mismo que nosotros vimos. Nosotros nos levantamos a las 4 de la mañana. Todos los días. Mientras tú estás durmiendo. Todos los días a las 4 de la mañana nos levantamos. A meditar y a hablar de la palabra. De la Biblia. Entonces, como tú le dijiste ya, coge tu Biblia y tu apunte. Porque no queremos que tú pierdas tu tiempo mirándonos a nosotros. Y si tú eres un pastor, siéntate. Sea humilde, siéntate. Porque el problema aquí es que tú sabes que hay muchas denominaciones. Sí. Que piensan una cosa y otra denominación piensa otra. ¿Verdad? Entonces, para todas ellas, todas esas sectas. Y la que se están levantando hoy todavía y siguen levantándose. Sí. Y las que están por internet también. Queremos empezar diciéndole que el Señor dice así. El Señor dijo esto. En Lucas, capítulo 10, verso 22. Exacto. Vayan apuntando que esto va a ser bien interesante. Sí. Bien interesante, mi gente. Vayan apuntándolo y vayan y estudiándolo aparte. Vayan estudiándolo y apuntando lo que le estamos diciendo aquí. Y los nombres que le dijimos. Sí, nosotros sabemos que muchas personas no van a entender. Muchas personas no van a entender de lo que estamos hablando aquí. Yo sé que no. Hay otras que sí. Y si... Yo no quiero que tú cambies tu pensamiento o que te bloquee de una vez. La Biblia te dice a ti que lo escuches todo y retenga lo bueno. Te dice Pablo de Tarso. Entonces quizá una vez en tu vida, escucha. Tú no te vas a perder porque tú me estás escuchándome a mí. Por si estás pensando en perder tu salvación. Entonces el Señor dice así en esta hora. Aquí. Vamos a leerlo. Lucas 10:22. Sí.
todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces queremos empezar aquí. Diciendo. El video. Sí. Que fue el Señor que dijo eso. El Señor dijo eso. Y queremos empezar con una pregunta para todos aquellos que nos están viendo en esta hora. ¿Quién es el Padre? ¿El Padre quién es? Jesús. Jesús es el Padre. No, Jesús no es el Padre. Te dijimos a ti que te sientes. Jesús no es el Padre. Exacto. ¿Ok? La siguiente pregunta que le vamos a hacer es: ¿quién es el Hijo? ¿El Hijo quién es? Este. Sí. Y nosotros sabemos que honestamente y sinceramente tú vas a decir que eres Jesús. Tú vas a decir que es Jesús el Hijo. Y ese es el problema. Que Jesús es el Hijo no está en la Biblia en ningún lado. Eso no está en la Biblia. Para que tú veas todas las personas que han venido repitiendo lo mismo. Ven repitiendo de alguien que sabe menos que ellos. Sí, que ellos creen que saben, porque están bien peinados y tienen una corbata y tienen un diálogo perfecto. Jesús no es el Hijo. Eso tú lo sabes. Y yo sé que se va a levantar uno, porque siempre hay uno Sí, que siempre sabe más que el otro. Exacto. Y me va a decir a mí. Y va a decir lo que está aquí en Marco. Sí. Marco 1:1. Sí, exactamente. Pero antes de ir para Marco, ¿verdad? Sí. Capítulo 1, verso 1. Ahí. Antes de ir para ahí, escucha bien. Porque vamos a repetir este versículo. Lucas 10:22. Vamos Exacto. a repetirlo para que tú lo escuches bien. Escucha bien. El Señor te dijo a ti. Escucha, ten cuidado como tú escuchas. Mira cómo ir. Te dijo en una parte. Ok, pero no me crea a mí. Pero él dijo eso. Entonces dice así. Exactamente. Aquí en Lucas 10:22. Así dice el Señor. Sí. Todas las cosas fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo. Exacto. Entonces, él está diciendo, escucha bien. Vamos a repetírtelo otra vez. Él está diciendo el Hijo. ¿Ok? Él está hablando de el Hijo. Aquí. Escucha bien, el Hijo. Entonces ahora vamos a leer lo que dice Marco. Marcos 1:1. Sí, ahí. Marco dice lo siguiente. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Te dice Marco capítulo 1, verso 1. Para los que no piensan tirar ese versículo a nosotros y dicen una. Que por aquí hay montones de refutadores. Entonces, vamos a darle otro versículo. Juan capítulo 1. Sí, antes de que vayamos ahí, Sí, antes de explicar eso. escuchen como Marco te está diciendo. Marcos 1:1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahí no te está diciendo a ti, el Hijo. Hay una diferencia de el Hijo y el Hijo de Dios. Sí, Hay una diferencia ahí. De gramática se dice. sí.
Pero- una diferencia gramatical. El Hijo y ser el Hijo de Dios. Muy diferente. Exacto. Entonces aquí en Juan capítulo 1, verso 34, dice lo siguiente. Dice también eso mismo. Dice Sí. así. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, dijo Juan en el capítulo 1. ¿A quién fue que Juan vio? Al Señor, Sí. al hombre, al varón. A él fue que él vio. Ahora, ¿qué pasa aquí, señores? Que le estamos explicando aquí que no es lo mismo. El Hijo no es lo mismo que el Hijo de Dios. Sí, Jesús era el Hijo de Dios. Exacto. Ahora, ¿por qué Jesús era el Hijo de Dios? Porque lo engendró, tú me vas a decir. Como está escrito en la Biblia. Que lo engendró a la Virgen María, que el Espíritu Santo y todo eso. Eso es. Eso es lo que va a decir. ¿Por qué Jesús era el Hijo de Dios? ¿Tú no sabes? Porque hacía la voluntad del Padre. Porque aquí, en Mateo... En Mateo capítulo 12:50. Mateo 12:50. Te dice lo siguiente. Así dice el Señor. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Escucha bien, te lo vamos a repetir de nuevo. Así dice el Señor. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que estás en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Exacto. Entonces, Jesucristo está diciéndole eso a la persona. ¿Por qué tú te vas a ser hermano de Jesús cuando tú hagas la voluntad del Padre? ¿Por qué? Porque tú también eres un hijo de Dios. Por eso tú eres su hermano y su hermana. Cuando tú haces la voluntad de Dios, ahí tú te vuelves un hijo. Como lo dice también aquí Juan, capítulo 1:12. 1. Juan, capítulo 1. Mi gente, Verso 12. exacto, déjame decirle algo aquí. Mi gente, usted tiene que tener presente los nombres que le mencionamos aquí. Los nombres que le mencionamos. Señor, hombre, varón, nombre. Que eso es un cuerpo que lo conforman muchos miembros. Sí. Entonces, en Juan 1:12 te dice de la siguiente manera. Más todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre. O sea que, como le estamos explicando, a los que creen en el varón, a los que creen en el Señor, a los que creen en el varón, en el Señor, te dice a ti, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en el cuerpo, a esas personas, a los que creen en el varón, a los que creen en el Señor. Sí, porque aquí te dice a ti, a todos los que le recibieron. ¿Quién fue lo que le recibieron? Jesús. Jesús lo recibió. Jesús es un cuerpo. Él se está refiriendo a dos tipos de personas ahí. A los que le recibieron, que fue Jesús. Sí. Él le recibió. Porque fue resucitado de entre los israelitas. Él. Sí. Y a los que creen en Él. A los que creen en su nombre, pero o sea, le estamos explicando que el nombre no es un nombre literal como la gente está pensando que es, sino que se puede decir de diferente manera. Nombre, Señor, varón, hombre, nombre, que eso significa un cuerpo que lo conforman muchas personas. Sí. A los que creen en su nombre, a todos los que creen en su nombre. Exactamente. Entonces, hijo de Dios
no es lo mismo que el Hijo. Jesús nunca dijo, yo soy el Hijo. Eso no está en la Biblia en ningún lado. Y muchos saben eso. Sí. Muchos saben eso de ellos. Que por eso es que viene la confusión aquí. Porque muchos creen y entienden que Jesús es Dios. Exacto. Y no puede mentir porque el mentiroso no entra al reino. Entonces, si tú piensas de esa manera, tú siempre vas a vivir confundido porque estás equivocado. Honestamente equivocado. Y evadiendo montones de versículos que te desbaratan lo que tú siempre has enseñado, pastor. Te desbarata toda tu doctrina. Si tú piensas, pastor, escucha muy bien, que Jesús es Dios, va a desplazar muchos versículos y tú lo sabes que desplaza. Y muchos de ellos desplazan montones de versículos porque cuando están enseñando esa falsa doctrina o lo que están diciendo, no pueden mencionar cierto versículo. No, digo, lo que ellos enseñan es eso, porque en vaina de religión y cosas así son doctrinas que se mueven ahí. Sí. Pero todo eso es mentira, ellos no entienden nada. El religioso no entiende nada. No entiende nada el religioso. Él cree que entiende, pero él no entiende nada, como ya explicamos al principio. Ellos la leen y la hablan y la dicen metafóricamente, pero la entienden literal. ¿Qué significa? Que no hay una conexión. No entienden nada. Ok, entonces, eso no te la Biblia en ningún lado. No te confunda. El problema es que tú estás confundido, pero a nivel Dios. Entonces te lleva de un hombre que tú crees que sabe. Y si no te pone a leer, y es que la gente no tiene tiempo tampoco, no hay que culparlo. Sí. ¿Tú entiendes? La gente no lee. Y encima de eso, la Biblia está escrita para que tú no la entiendas. Para el que dice que lee. Pero hermano, yo leo. Yo sé que tú la lees. Pero no la entiendes. Porque la está entendiendo literalmente. Exacto, es que está escrita de una manera... metafóricamente. ¿Cómo? Subliminal. Así está escrita. Este hombre dijo esa vaina. Karl Marx. Oye, ¿quién fue que dijo eso? Él dijo que la Biblia es un libro esotérico. Por lo tanto, por eso mismo que lo está diciendo, lo es. Aunque te pique, aunque tú no quieras aceptarlo. Esa es la realidad. Entonces Jesucristo nunca dijo que Él era el Hijo. ¿Ok? Ni tampoco dijo que era el Padre. Ni tampoco Él dijo que era el Padre. ¿Ok? Entonces, seguimos, señores. Vamos a leerle otra vez el versículo aquí. No, está bien. Está bien ahí. Lucas, no. Vamos a leerle aquí. A demostrarle a la persona. Vamos a leerle 2 versículos. 2, porque hay montones. Muchísimos versículos hay. Muchos. Entonces vamos a leerle 2, donde Jesucristo está hablando de el Hijo del Hombre, como Él le llamaba, a la gente. Hablando, pero en segunda persona. Él nunca hablaba, cuando Él se refería al Hijo, de en primera persona. Él no lo hacía. Como se lo dijo a Pilato. Yo voy a dar testimonio a la verdad. Sí. Entonces aquí en Juan capítulo 3. Capítulo 3, verso 14. Así dice el hombre, el Señor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del hombre, o sea, que el Hijo del cuerpo, de lo que estaba en el cuerpo, de lo que estaba en él, sí, el Hijo, exacto, sea levantado. ¿Y quién es el Hijo? Dios. Ese es el Hijo. Ok. El Hijo es Dios. Y Él está hablando de eso. Que hay que exaltarlo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, escuche, el Hijo del Hombre.
y sabemos quién es el hombre. Sí. Exacto. Entonces, pero ahí él está hablando en segunda persona. Exacto. No te confundas. Él no está hablando en primera persona. Él no está hablando en primera persona. ¿Ok? Él no está hablando en primera persona. Que eso es lo interesante ahí. Entonces, otro versículo donde él también, donde él, o sea, lo hubieran escuchado la persona. No, que nos confirma, este versículo que le vamos a poner ahora, que está confirmando que él siempre vivía hablando que hay que exaltar el Hijo. Sí. El Hijo del Hombre. O sea, el Hijo del Hombre. ¿Y quién era el hombre? Como tú lo conoces hoy en día. Jesús. Sí. El Hijo del Hombre. Y el hombre, que significa grupo de personas, un cuerpo. Muchas personas también creen que Jesús es el Hijo del Hombre. Exacto. Muchas personas creen eso. Sí. Porque así que se lo han dado. Sí. No, y hay muchos que se van más allá, que te dicen a ti que Jesús tiene dado naturaleza a él. Porque lo están cogiendo. ¿Por qué te está diciendo a ti eso? Que tiene dado naturaleza. Lo están cogiendo literal. Porque lo están cogiendo literalmente. Ya están por ahí metidos por la mitología griega. Sí, exactamente. Te dicen a ti que Jesús tenía dos naturalezas, la divina y la terrenal. La está entendiendo literal, pastor. Tú no entiendes eso. Todo aquel que diga eso, la está entendiendo literal. Y así es que está escrito para que tú lo enseñes. Porque no entiende. Exacto. Entonces aquí en Juan 12:34 dice de la siguiente manera. Le respondió la gente. La gente le respondió a Jesús. Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Y le hace la pregunta, la otra pregunta. ¿Quién es este Hijo de Hombre? ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿Por qué le hacen ese tipo de preguntas? Porque él no está hablando de él. Aunque te pique. Él no estaba hablando de él. Jesús, el Señor, no estaba hablando de él. En una él dice que si él se glorifica, ¿cómo es? Si yo me glorifico yo mismo, mi gloria nada es. Exacto. Él está hablando ahí en segunda persona. Y la gente que le respondieron le entendieron que él estaba hablando de segunda persona. Porque le preguntaron, ¿quién es este de quien tú estás hablando? Hijo del hombre. ¿De quién tú estás hablando? Sí, ¿quién es ese? O sea, que ellos no lo conocían así. Ellos no lo conocían. Y le preguntaron, ¿de quién es que tú estás hablando? Eso es lo que dice aquí el capítulo 12 del verso 34. Aquí. Yo no me lo estoy inventando. Sí. Eso está ahí escrito. Le estamos mencionando los versículos, todos esos versículos que los pastores, los profesores, maestros, quien sea que está por aquí enseñando, desplaza. Sí, ellos para enseñar como ya lo entiende literalmente. Sí, porque recuerda que hay un grupo que son trinitarios, que creen en la tres divinidad, la tres divinidades, las tres personas. Ellos creen. Yo no lo culpo. Hay otros que son dualistas que dicen no, el Padre y el Hijo son dos que hay. Sí. ¿Entiendes? Entonces, pero el Hijo es un Dios menor. Te dicen algunos. Entonces, están los unicitarios, los unitarios monoteístas. O los monoteístas que dicen que Dios es uno y uno sentado. Sin entender lo que dicen ni lo que afirman. Estás repitiendo lo que está escrito de una forma metafórica. Y tú lo entiendes literal. Está frito. ¿Entendiste? Porque si yo te escucho y digo, yo te voy a decir a ti, es cierto que él está hablando, pero el problema es que tú no estás entendiendo cómo es. Exacto. Aquí él está hablando en segunda persona. O sea, estamos sacando esos versículos para decirle a ustedes de que Jesús, el Señor, hablaba de segunda persona cuando estaba aquí.
Y eso es lo que tiene a muchos confundidos. ¿El qué? Que creen que Jesús es el Hijo. Eso es lo que dicen muchos. Que creen que Jesús es Dios. Exacto. Que creen que Jesús es el Padre. Pero eso no está escrito en la Biblia. En ningún lado. Y ellos lo saben. Por eso es que ese grupo va a sacar cierto versículo, pero va a desplazar a algunos. Todo esto. Todos esos versículos. Y faltan más que le vamos a poner. Sí. Entonces, ¿cómo es que se llaman? Los monoteístas cogen cierto versículo, es cierto. Cierto versículo. Y desplazan los otros. Y desplazan los otros. Y los que no le cuadran dicen que le añadieron una de él. O si no se la quitaron, que no es así, porque el Señor y el Padre, y por ahí se van. Y tienen a la gente más confundida que el diablo, por ahí se van ellos. Ok. Nosotros esperemos, señores, que los que están entendiendo, sigan entendiendo. El que no está bien, no hay problema. Está escrito así, si tú crees que Jesucristo fue un hombre de carne y hueso singular, no hay problema. No hay problema. Pero tiene que tener presente, para todos los que piensan que fue un hombre literal, entonces también por otro venimos de ahí. También tiene que entenderla también que Adán fue un hombre literal, un solo hombre nada más. Y Pablo te dice a ti que el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Y quién fue que pecó literalmente primero? Fue Eva. ¿Y por qué entonces Pablo está diciendo que el pecado entró al mundo por un hombre? ¿Por qué? Porque lo está conformando por mujeres y hombres. Ese hombre, ese varón. Adán lo conformaba hombres y mujeres. Y también te dice a ti, por otro hombre, la resurrección de los muertos. Ahora tú deduces. Por un hombre entró el pecado al mundo y por otro la resurrección de los muertos. Escucha. La gente que lo creen así, ven, así se lo dieron. Exacto. Entiéndelo así, amigo. Tú estás diseñado para que tú lo entiendas así. Así que tú tienes que entenderlo. ¿De qué? De que Jesús es un hombre singular aquí. Pero las horas de estudio bíblico y los que saben, saben. Los que saben, saben de lo que le estamos hablando aquí. Que Él fue un cuerpo. Y eso está en la Biblia. No es que me lo estoy inventando ahora. Exacto. O usted se está inventando. No, eso está en la Biblia, papá. Tú tienes que... Y Pablo se cansó de decir eso. A los gentiles. A personas como nosotros, a los gentiles. Te hablaba el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Como tú le conoces. Jesús. Exacto. Es el cuerpo de Cristo. Jesús. Entonces, vamos a leerle aquí Juan 14. Sí. Versículo 28. Sí, que hay una secta, no sé si son los adventistas o los mormones, que ellos leen... O los testigos de Jehová. Sí. Ellos leen este versículo. Juan 14, 28. Ellos leen este versículo, ellos. Y dicen lo siguiente. Escuchen. Habéis oído que yo les he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Dijo quién? Jesús, el Señor. El Señor diciéndote a ti que el Padre es mayor que yo. Muchos creen que el Padre estaba allá, que se dividió. Sí, exacto. Porque para Dios todo es posible. Y te amarran con esa y te atan. Y también te dice a ti porque a él le plació o que a él le dio la gana. Sí, no maneja así. El Señor diciendo, el Padre es mayor que yo. Jesús diciendo eso. Entonces muchos dicen, como creen que Jesús es el Hijo. Sí, porque ahí que dice exactamente. Pero Él es un Dios menor. Eso no está en la Biblia en ningún lado tampoco. Eso no está en la Biblia en ningún lado. Y mira con qué a ti te amarraron. Y ellos te lo señalan el versículo. Y tú que no entiendes, entonces sí, mira, lógicamente sí. Sí. No. Él no es el Hijo. ¿Y quién es Jesús entonces para ustedes? Sábalo todo. Como dice Pablo, Él es el mediador. Jesús es el mediador. Jesús es el Señor. Aquí
y a donde quiera que tú te metas, Él es Él. Él no te dijo a ti yo soy el Padre, nunca en la vida te lo dijo. Ni tampoco a ti te dijo que Él es el Hijo. Exactamente. Eso no está en la Biblia en ningún lado. Dice un Dios menor. Ay, Jesús tiene dos naturalezas. Eso tampoco está escrito en la Biblia. No invente. Deja de confundir a la gente. Que la gente está confundida, la confunden más. Exactamente. ¿Entendí? Entonces quizás los que se han quemado la pestaña estudiando la Biblia saben esto, lo que te estamos diciendo, pero no te lo van a decir porque te vas a confundir. Porque tú siempre has creído una cosa y que te digan otra, de repente, tú ahí sí ven acá. Pero ¿y eso? Por eso no es lo que yo leo aquí. Si la estoy leyendo literalmente, la estoy entendiendo. Pero no, yo no te culpo. Yo no te culpo para nada. Porque yo vengo de ahí. De creerla literalmente. Yo vengo de ahí. Yo vengo de esos senderos. Y lo estudiaba de esa manera. Y no me cuadraba. Tú no ves cómo Martín Lutero se levantó de ahí. Después que Martín Lutero salió de por ahí. No sé, se puso a estudiar el griego y el hebreo porque él pensaba que al estudiar el griego y el hebreo iba a tener el conocimiento para saber quién era el hijo o quién era el padre. Quizá él supo y también, ¿cómo te estoy diciendo? Porque no somos nosotros los únicos, créeme que no. Es que yo... ¿Cómo que se llama este hombre? El de la gafita. Al-Dulcín. Es un hombre inteligentísimo ese señor. Y yo no puedo creer que él no haya entendido lo que nosotros entendemos. Él entendió. Eso no me cabe en la mente. Él entendió. Pero solo tiene que decírselo a la gente. El tipo de allá de... Literal. El rico que tiene todo lo... Cash Luna. Cash Luna. Yo no puedo creer que Cash Luna, él no vio lo que nosotros vimos. Lo que nosotros vimos trae problemas. Yo lo he pensado. Yo lo he pensado. Sí. Los otros días, ¿tú sabes que aquí mataron a una policía? Sí. Aquí, creo que fue en Manhattan. Y salió una muchacha porque le están brindando tributo y cerraron varias calles aquí en Manhattan. En Downtown Manhattan aquí. Y la muchacha salió ya hablando. Enojado, quizás tuvo que caminar mucho bloque, porque tú sabes. Dijo, ¿qué lío que tienen esta gente? Entonces, ella dice que a diario matan muchachos, porque el policía que matan es un muchacho que tiene 22 años. Y a otro, y mataron como algunos dos policías. Entonces, ella dice que cuál es el show que tienen esta gente si todos los días matan muchachos jóvenes de 18 y 20 años. Y menos edad. Y no cierran calle aquí. ¿Qué es lo que pasa? Tío, ¿qué pasó con ella? ¿Qué pasó? Porque ella era actriz ¿la suspendieron ellos? Por eso. La suspendieron a ella. Sí. Y yo me quedé así. O sea, te duele a ti porque tú no quieres que nada... Es real. Yo no quiero que maten a nadie. Pero yo me quedé así, digo... ¿Y la democracia, vale? Porque entonces aquí tú no puedes decir nada. Porque ella dijo una verdad, aunque sea ofensiva. Pero yo dije, pero es que ellos son de ellos. Tenemos que verlo desde ese punto de vista. Ellos pertenecen a Jehová, al Dios de real. La tierra. Entonces, al ella decir eso, digo, esto se está poniendo feo. Aquí se va a poner que tú no vas a decir nada. Entonces, las empresas privadas, ellos están encima de la ley en ese punto. Porque ¿qué es lo que significa democracia? O libre de expresión. Él tiene que ser como Pilato. No tengo que ver con eso. Pero ¿qué pasa? Que hay otra empresa que dice, tú lo estás apoyando. Te voy a cerrar la puerta. Exacto. Tú esto, déjame cerrarte la puerta. Entonces ellos ¿qué hacen ellos? La gran empresa, votan a esa gente. No te necesitamos aquí. Porque usted dijo de eso y esto y esto. Porque todo se basa de dinero. Y es lamentable ese hecho.
Nosotros no queremos que maten a nadie. Ni a policía, ni a delincuentes, a nadie se tiene que matar aquí. Ni a ladrones. Pero todo fruto de qué? Del pecado. El que entiende, entienda. Sí. Entonces, aquí en ese verso se agarran mucho, aquí en este versículo. Exacto. Se agarran los mormones, los testigos de Jehová. Una cuanta sectas que creen que Jesús no es el Padre. Ellos son conscientes, por lo menos. Ellos dicen, no, Él no es el Padre, no. No es Dios. Dios Él no es. Ajá. Él es un Dios, pero menor. Sí, porque lo está diciendo aquí. Dice, el Padre es mayor que yo. Ajá. Dice el Señor aquí. Pero, exacto, pero no están entendiendo que el Hijo que Jesucristo venía hablando, es Dios. Y el Padre es Dios. Sí. Pero no le cabe en su cabeza cuando Él dice aquí que el Padre es mayor que yo. No le cabe, dice, no, pero entonces tiene que ser un Dios menor. Sí, porque lo está revelando aquí. No. No es eso. El Padre es mayor que el Señor. Porque el Padre fue el que resucitó a Él. Al Señor, entre los muertos, fue Él. Él no fue Él solo. No fue Jesús solo que se levantó. Porque está escrito en la Biblia. Pablo de Tarso te dice eso y yo también te lo estoy rectificando aquí en esta hora. Sí. Ok, entonces se agarran de ahí. Pero es un versículo que no lo tocan los... ¿Cuál se Los monoteístas. Los monoteístas no tocan ese. Exacto. Ese no. Ese versículo, los monoteístas no tocan ese no. ¿Por qué no lo tocan? Porque a mis ovejas que yo estoy pastoreando, la confundo. Ese no se toca. Y aparte de eso, me derrumba lo que yo he enseñado. Lo que yo he enseñado. Lo que estoy enseñando y me enojo enseñando. Y viene otra persona, quizá, y le cita ese versículo a ese monoteísta que está enseñando eso, ajá, que piensa que Jesús es Dios. Dice, pero mira aquí. Y rápidamente dice a ti que tú no has entendido nada. Sea humilde y pide a Dios entendimiento. Para que tú no te olvides de eso. Exacto. Desplace ese versículo, ese de aquí, está aquí. Juan 14, 28. Ese no va. Porque ahí está claro que Jesús está hablando que el Padre, o sea, alguien más. Clarito. Alguien más. Hay alguien más sobre mí. ¿Quién es? El Padre. Es mayor que yo. Él no te dijo a ti que es mayor que el Hijo. Ahí. Jesús, el cuerpo, es el Hijo de Dios. Sí. No te confunda. Él es el Hijo de Dios. Exacto. Pero no es el Hijo. Él no es el Hijo. Si Él daba testimonio del Hijo y del Padre. Y son lo mismo, como te lo estamos diciendo aquí. Lucas 10:22. Te está revelando a ti que son lo mismo. Es lo mismo. El Hijo y el Padre es lo mismo. Aquí. Lo mismo. Es el mismo. Sí. Él te dice aquí en Lucas que son lo mismo, que Dios se revela a sí mismo. Él mismo te revela a ti quién es Él. No que tu pastor te va a revelar quién es el Hijo y quién es el Padre. Es Él que te revela a ti. Sí. Tú estudiando tu Biblia y meditándola. Él mismo es que te lo revela a ti. Te lo dice el Señor, te dice a ti. Nadie conoce... Nadie conoce quién es el Hijo. Nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel, el que el Hijo se lo quiera revelar. Pero muchos monoteístas piensan que el Hijo es Jesús. Sí. Y es el enredo. Y créeme, mira, si tú sigues pensando eso, siempre, mira, tú no vas a entender esto nunca. Juan 14, 22, nunca lo vas a entender. Por más que tú medites y ores, nunca lo vas a entender. Y siempre tú vas a vivir desplazando versículos y buscando librito allí. Y déjame yo ver qué escribió fulano. Y ese fulano que escribió ese libro sabe menos que tú. Y espérate, que fulano escribió este libro también. Y déjame yo leerlo para yo ver qué me revela. Pero tú no entiendes y tampoco comprendes que ese que escribió ese libro entiende menos que tú. Y si él entendió, él no te va a decir a ti el truco. Te lo va a decir el truco de donde esa es la fuente de ganancia de él. Piensa un poco, te lo va a decir. Él no te lo va a revelar ni te lo va a decir. Nosotros dijimos en un video que el mundo está diseñado de pasarlo a ser quien pueda. Sí. Aquí en este mundo. Para que sepa.
Y muchos van a citar este versículo. Otro también citan que citan y nos van a citar. Ah, mira aquí, muchachos. Ustedes no están entendiendo esto aquí. Ajá. Que es Juan 10:30. Ahí te lo está diciendo. Sí. Hermano, no está entendiendo. Vamos a leerlo. Ok. Vamos a leerlo. Dice así. El Señor dijo. ¿Quién es el Señor? Jesús. Y no puede mentir porque mentiroso no entra al reino. El Señor dijo, yo y el Padre uno somos. Eso no significa que son iguales. Somos el mismo. Eso no significa eso. ¿Y por qué Él dijo eso? Que son uno. Porque Él tiene comunión con el Padre. Él hace la voluntad del Padre, porque también está escrito. Cuando tú hagas ¿cómo es? La voluntad del Padre. La voluntad del Padre, tú eres uno con Él. Exacto. Y uno conmigo. Ya tú vas a tener comunión. ¿Con quién? Con el Padre. Por eso que ese cuerpo, ese señor, ese varón decía, yo Ajá. y el Padre, Sí. uno somos. Ajá. Exacto. Él no está diciendo que somos el mismo. No te dejes confundir. No te dejes confundir de estos líderes, estos pastores, que ellos están atrás de un nombre. Esto corre así, señores. Los líderes, por gracias a Dios que nosotros no damos el nombre de nosotros, no me interesa. De que yo soy fulano de tal y él es fulano. Y estamos aquí, señores. No. Olvídate del nombre mío. Estos pastores, ellos están atrás de un nombre. De poner un nombre arriba. Por ejemplo, como Gille Ávila allá en Puerto Rico. Son un Dios allá en Puerto Rico. Sí. Para que sepa, Gille Ávila, que se levante uno allá, para que tú veas, en contra de él. Que se lo van a comer con yuca los cristianos. Todo el mundo le da su respeto a él. En Puerto Rico, a Gille Ávila. Y estos hombres aquí, estos pastores, ellos que andan buscando el nombre. No, fulano, Gille Ávila, espérate, yo tengo que ser maduro que ese tipo. Exacto. Pero ven acá, pero yo tengo más conocimiento que Gille Ávila, yo tengo que ser maduro que él. Exacto. Y posicionarme en un ranking más alto que el de él. Y en eso que están ellos, en ese relajo. Todo, hombres y mujeres. En eso y en esta. Buscarse su dinero. Como tú me dijiste a mí el otro día. Que tú no podías creer. Lo mismo que hemos dicho. Sí. Yo no puedo creer que ellos sabiendo esto. Porque tira la toalla, hermano. Dí, yo no entiendo. Señores, yo no entiendo. No puede decirlo porque que ya. ¿Y qué líder tú eres? ¿Qué líder que yo tengo que no entiendo? Un pastor. No, y muchos dicen que Dios que les revela. Como Moisés. Te reveló. Así. Que sabía y no lo decía. Por eso fue que Jesucristo vino y le dio durísimo a él. Y se lo comía con yuca. Y le decía de todo. Y después vino Pablo y le dio su pelliquito también. Que él sabía, como dice Pablo, y él le ponía un velo a los hijos para que no entendieran. Pero él sabía, Moisés sabía. Moisés. Entonces, ¿cómo se le debe a una gente que sepa la verdad y no te la diga a ti? Y te mantenga a ti solo por esto. Y te mantenga a ti en un camino que tú sabes que se te va a derrumbar todo lo establecido. ¿Cómo se le llamaría a él? Que eso fue lo que él hizo. Él no hizo más nada que eso. ¿Qué me va a decir? No, pasa que Dios le dijo calladito que no dijera nada. Sí, entonces cuando vino Jesucristo aquí, el Señor, que le decía de todo a él, que le decía que Jesucristo le dijo a ellos que él lo engañó. Jesús le dijo a los israelitas, Moisés no te dio a ti el verdadero pan. Oye lo que dijo Jesucristo. Cuando yo leí eso, yo dije, Dios mío, ¿y qué fue lo que hizo Moisés? Lo engañó. Le puso el velo, como dice Pablo. ¿Tú sabes lo que él está diciendo? Le puso el velo. ¿Cómo así? ¿Y qué fue lo que él nos dio a nosotros? ¿Por qué no dio leyes y estatutos para cumplirlo así como los caballos? Aquí, ni a izquierda ni a derecha. Y tú sabes eso, pastor.
¿Qué hizo ¿Cómo se le puede poner a esa gente? No sé ni qué ejemplo poner, pero ¿cómo se le puede poner? A una gente que sabe la verdad y no te la dice y te mantiene a ti en la mentira. Y te dice a ti que te mantenga en la mentira. Sí. Él viendo la verdad. Simplemente porque vete tú a saber qué fue lo que él pensó. Porque está escrito en la ley que él sintió miedo. En el pasaje de la salsa. El que entiende, entienda. Él sintió miedo. Y no dijo nada. También Jesucristo le dijo que el problema de ellos es que tienen su confianza en Moisés. Montones de cosas. Él se lo comió con yuca ese hombre. Sí. Por eso nada más. Entonces, aquí, como estamos explicando, en Juan 10:30, estamos diciendo que el Señor está diciendo, el Padre, yo y el Padre uno somos. ¿Por qué? Porque yo hago la voluntad de Él. ¿De quién? Del Padre, del que yo vine aquí hablando. Y al yo hacer la voluntad de Él, del Padre, el Padre y yo somos uno porque tenemos comunión. Exacto, por eso es que sí, muchos de ellos saben eso. Sí. Eso está escrito en la Biblia también. Muchos de ellos saben eso. Que cuando tú haces la voluntad de aquel, tú eres uno con aquel. Exacto. Que tú haces la voluntad. ¿Ok? Eso es un principio bíblico. Eso tú tienes que saberlo. Sí. Entonces, aquí en Juan capítulo 14:6. el Señor dijo algo bien interesante. Sí, porque muchos no van a escribir eso también, porque que la gente todavía está como renuente. Jesús es el Señor, como le explicamos aquí. Vayan teniendo eso presente, que ustedes lo van a entender cuando vayamos ya más adelante. Señor, hombre, varón, nombre. ¿Qué significa eso? Un cuerpo conformado por muchos miembros. Sí, eso está en la Biblia también, por si acaso. Todo eso. Y ese cuerpo conformado por muchos miembros tenía un nombre. Sí. Como tú le conoces hoy en día. ¿Cómo? Jesús. Sí, es como por ejemplo Israel. Sí. Este también es un cuerpo. Pero cuando están, un ejemplo, ya fuera de como cuando están, si tú le dices a un solo, tú le vas a llamar israelita. Pero Israel es un cuerpo. También está en la Biblia. Y cuando están todos juntos, se le llama Israel. También está en la Biblia. Lo que pasa es que tú no entiendes. Yo creo que este video lo vean lo que se dicen que entienden. sí, eso. Y que enseñan. Ellos. Y sí, tenemos la gorra para atrás y tú tienes tu corbata y todo eso. Solo nosotros lo sabemos. Porque el evangelio de ellos también es de ropa. Es de esta aquí. Por aquí, ven por aquí. Porque tú ves aquí, tú ves por aquí. Y le ha comprado muchos CD a tu pastor, que se la creen artista él. Tú. Y libros. Sí. Aquí, como dicen, Juan 14:6, el Señor diciendo esto, escuchen muy bien, determinadamente, dice así: el Señor les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por el Señor, sino por el hombre, sino por Jesús. Exacto. Nadie viene al Padre sino por el Señor, por el hombre, por el varón. Exacto. Entonces, lo que él está diciendo aquí es que él es el mediador. Aquí. En Juan 14:6, él está diciendo eso. Que Él es el Señor y no hay otro Señor. Exacto, un solo Señor. Un solo Señor es que hay. Uno. Entonces aquí él está diciendo que él es ese, el mediador. Como dijo Pablo, que él es el mediador entre Dios y los hombres aquí. Él lo está diciendo. Sí. Por si tú nunca lo entendiste. Aquí él está diciendo eso. ¿Ok? Aquí.
Porque Pablo también lo dice aquí en 1 Timoteo. Eso mismo que él está diciendo. Sí. Te lo dice de otra forma. Para los gentiles. Exactamente. Entonces aquí que ya está, que se va a poner bueno, señor. Aquí Timoteo. ustedes van a estar entendiendo ya por qué es que le estamos diciendo que apunte eso, esos nombres que le dimos. Para que vayan entendiendo aquí desde 1 Timoteo 2:5. Y es muy interesante lo que se dice aquí, lo que dice Pablo ahí. Es muy interesante y para el que entienda lo que se le va a decir aquí y lo que él escribió ahí. Sí. Dice, porque hay un solo Dios, te dice Pablo. Él comienza con eso. Sí. Porque hay un solo Padre, te dice. Porque hay un solo Dios. Y un solo mediador. ¿Cuál es el mediador? Escríbelo abajo. ¿Cuál es el mediador? Hay un solo mediador entre el Padre y los hombres. Dilo, ¿quién es? Pablo te lo sigue diciendo. Jesucristo hombre. Ajá. Te dice. Jesucristo el varón. El cuerpo, Jesucristo el Señor. el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Pablo te lo está diciendo. El mediador. Jesús. Ajá. Hombre. Que lo conforman Muchos miembros. muchos miembros. Efesio. También. Exacto. Aquí. Dice Efesios 4, versículos 5 y 6. Oye, muy bien interesante algo que dice aquí, porque la gente está confundida cuando decimos Señor. Señor, piensa la gente que se está refiriendo a Dios. Exacto. Eso es lo que lo queríamos aclarar aquí, en este video. Sí. Tú que me estás viendo a mí y no puedes mentir, porque lo usamos y me incluyo. Lo usamos y me incluyo para pedirle al Padre. Nos dirigimos Señor. Pero Dios no es un Señor. Exactamente. O sea, que yo creo que ustedes entiendan, escuchen esto determinadamente, escuchen. Literalmente, Dios no es un hombre. Escúchenlo. Literalmente le estamos hablando. Dios no es un hombre. Dios no es un señor. Porque si tú piensas que Dios es un señor, automáticamente estás pensando que Dios es un hombre. Sí. ¿Entiendes? Entonces, ahí, Y tampoco Dios es un varón. exactamente. Y tampoco, literalmente, Dios tiene un nombre. Exacto. Para que vayan entendiendo. Pero metafóricamente, sí tiene un cuerpo. Sí. Sí tiene un nombre. Metafóricamente. Y sí se manifestó en un hombre. Exacto. Se manifestó en un varón. Eso es metafóricamente metafóricamente le estamos hablando. hablando. Exacto, para que ustedes vean, como les dijimos al principio, que todos leen la Biblia de una forma metafórica y la hablan y la dicen y la escuchan, pero la entienden literal. Y ese es el problema. Porque lo que te estamos hablando a ti aquí, tú sabes eso. Cuando te lo dijimos literal. Literalmente Dios no es un hombre. Y tú vas a decir, no, es un espíritu. Entonces literalmente Dios no tiene un nombre. Y tú vas a decir, no, pero no, y no es H, no, olvídate de eso, que no es eso. Porque te estamos hablando de ti literal. O sea, cuando literal te choca, tú dices, no. Sí tiene un nombre. Literal, sí tiene un nombre. Porque lo están leyendo desde el Viejo Testamento. Hermano, cuando tú dices que no es un hombre, tampoco tiene un nombre. Nadie lo sabe el nombre, literal. Pero metafóricamente sí. Ajá. Porque existió un hombre. Existió un señor. Existió un varón. Pero eso que le estamos diciendo no es literal. Como lo vienen escuchando y aprendiendo la persona que lo han entendido así. Sí, literal. Literalmente. Pero le estamos diciendo que literalmente no es así. Sí. Porque Dios no es un hombre y Dios no es un señor.
Y mira cómo te hacía aquí en Efesios. Sí. Capítulo 4, versos 5 y 6 dice de la siguiente manera. Un Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. Un cuerpo. ¿Y quién es ese cuerpo? Jesús. Un solo nombre. ¿Y quién es ese nombre? Jesús. Ese con el nombre que lo conocemos como el que es. Es el que es. Es el que es. Sí. Es el que es. Con el que lo conocemos ahora. En la actualidad. En la actualidad. Con el nombre del que es. El que era el verbo. El que era, exactamente. Para que entienda. Para que entienda un poco más. El que era se llamaba el verbo. El verbo de Dios. Sí. El que es Jesús. Por si acaso. Entonces, seguimos aquí. Sí. Una fe. Un bautismo. Aquí hablamos del bautismo aquí. Exacto. Un Dios dice él. Y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces la gente está preguntando, ok, pero ¿y quién es el Señor? El Señor, mis amigos, es el hombre, es el varón, es el cuerpo. Y a ese cuerpo se le decía, tenía un nombre y se le llamaba Jesús. A ese cuerpo que lo conformaban muchos miembros, muchas personas. Sí, entonces Dios no es un Señor. Y Dios, estoy hablando a ti del creador de todo esto aquí. Él es mayor que todos los señores. Aquí. Que Jesús, que quien sea. Y si Jesús me está escuchando, él va a decir, eso que tú estás diciendo es real. Sí. Porque eso fue lo que yo dije allí. Yo dije eso. Yo dije eso. El Padre mayor que yo. Ahora, si tú quieres seguir entendiendo que Jesús es Dios, no hay problema, síguelo pensando, pero sé que tú siempre vas a estar lleno de dudas. Toda tu vida. Y vas a morir con dudas, aunque te vea durito. Que te vea durito y que tú sabes que tú sí. Exacto. Cuando en realidad tú lo que estás lleno de dudas. Y montones de dudas. Cada vez que lees la Biblia, dudas. Y desplazando versículos por montones. Entonces, aquí en Primera de Corintios 8:6. En Primera de Corintios 8:6. Te dice de la siguiente manera. Escuchen bien. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. El Padre. El Padre que es mayor que quién. Como dijo Jesús. El Padre es mayor que yo. Hay un Dios. Te dice a ti aquí. El Padre del cual proceden todas las cosas. Y después te dice más para adelante. Y un Señor. Te dice. ¿Y quién es ese Señor? Sí, pues mira. Te dice a ti. Hay un Dios, sí hay un Dios. El Padre. El mayor que quién. Mayor que quién. Que el Señor. Porque Él lo dijo. El Padre es mayor que yo. Pablo sabe eso. Y Pablo te lo está confirmándotelo aquí. Porque Él entendió lo mismo que estamos entendiendo. Sí. Dice, y hay un Señor. Claro que hay un Señor. Porque hay un nombre dado a los hombres. Y sabemos qué significa nombre. Como lo explicamos aquí. Vayan a ir apuntando eso. Sí. No hay otro Señor. Es un solo Señor que hay. No hay otro nombre. No hay otro varón. No va a haber otro, ni va a nacer, ni va a venir otro. Es un solo que hay. Un solo Señor te dice. Jesucristo te dice. Por ese nombre era que se le llamaba a ese Señor, a ese varón, a ese hombre. Y a ese hombre se le tenía el nombre de ¿quién? De Jesús. Sí, entonces él sigue diciendo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. O sea, en eso que él está diciendo ahí, que él es el mediador. ¿Quién? Jesús. Él está diciendo ahí. Por si acaso. Eso es lo que él está diciendo ahí. Entonces en Hechos. Exactamente. En Hechos 26:5, aquí Pablo
narra cómo fue que él entendió y cómo fue que entendió cómo Hechos 26. se le llamaba a ese varón que él perseguía, a ese varón que él estaba persiguiendo, pero que no sabía quién era. Pero que no lo conocía. Exactamente. Pablo no lo conocía, pero él estaba persiguiendo a algo que no conocía todavía, que no le sabía el nombre. Exacto, y la Biblia te dice a ti que él perseguía. ¿A quién era que perseguía? A Pedro y a los discípulos. Exacto. Él perseguía. Entonces, dice lo siguiente aquí. Porque si Jesús no fuera un cuerpo, él nunca pudo haberle dicho eso a él. Exacto. Porque él perseguía era a Pedro. Él tenía que decir, mire, yo no estoy persiguiendo a ti, a Pedro. Exacto. Tú eres Pedro. Pero yo estoy persiguiendo a Juan, no es a ti. Entonces, aquí vemos que él estaba persiguiendo era un cuerpo. Pero ese cuerpo no se le sabía el nombre todavía. Él estaba persiguiendo era a un cuerpo, a un varón. Sí. Entonces dice así, de la siguiente manera. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Sí. ¿Me estás dando cuenta? Él no conocía, él conocía el cuerpo, pero no lo conocía por el nombre, como se le llamaba. Exacto. Entonces, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, el varón dijo, ¿qué le dijo él? Yo soy ¿quién? El Padre. ¿O qué fue que le dijo? Yo soy el Hijo. No, le dijo, yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Yo soy el cuerpo, a quien tú estás persiguiendo. Yo soy el varón, a quien tú estás persiguiendo, Pablo. sí. Sí. Ya se están dando cuenta que en ninguna manera él le dijo, yo soy el Padre, o yo soy el Hijo. No le dijo eso. Él le dijo yo soy Jesús. ¿Por qué? Él dijo que era Jesús, porque así era que se le llamaba a ese varón. Se le llamaba a ese hombre, a ese cuerpo. Sí, tú sabes que muchos van a decir Yeshua. Sí. También. Como tú lo quieras llamar, así era que se llamaba, ese cuerpo. Sí. Y en ese cuerpo fue que el Padre, el Hijo se manifestó. ¿En dónde? En el cuerpo, en el varón, en el Señor. Sí, que como Pablo dice que se despojó. Sí. Él tuvo que hacer eso. Él dijo, no, yo tengo... Diablo. Es por eso que él lo dice, que él se humilló. O sea, que él tuvo que llegar hasta ahí. Dios dijo, no, pero si yo lo dejo así, se lo van a comer con yuca esta gente. Y no están comiendo con yuca. Todavía. Hasta el sol de hoy. Si te estoy hablando mentira, prende la noticia y tú lo vas a ver. O tú mismo, tú puedes sentirlo. Exacto. Entonces, Tú lo puedes sentir. aquí dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque el problema acá, pero yo estoy persiguiendo a Juan y a Pedro y a los otros y a más gente por ahí. Si es literal. Si es literalmente, no. Es al cuerpo. Tú estás persiguiendo al cuerpo y el cuerpo tiene un nombre. Sí, porque recuerda que agarran a este muchacho, ¿cómo que se llama él? A Esteban. Sí, y lo apedrearon. Exacto. Pertenece al cuerpo. Y condenan a Esteban. Esteban. Ese cuerpo fue perseguido y asesinado uno por uno. Sí, ellos fueron apedreados. ¿Qué queremos decir con eso? Ellos fueron condenados. Exacto. Cárcel le daban, lo condenaban. Entonces, ya leímos Hechos 26, verso 15, que ahí donde el Señor Jesús, Pablo le pregunta que quién tú eres, Señor. O sea, que él sabía que era un Señor, pero no sabía quién era. Él sabía que era un cuerpo. Exacto. Exacto. Entonces, él desconocía quién era. Entonces, Jesucristo le contesta a él, soy yo, Jesús. Sí, exactamente. Soy yo soy Jesús. Sí, él le dijo. A quien tú persigues. Exactamente. Tú me estás persiguiéndome a mí. Entonces, Pablo perseguía a ese cuerpo, él perseguía. Porque él era un israelita. Exacto. Entonces, aquí en Juan 14, 25 y 26, vamos a leer algo aquí bien interesante también, mis amigos, que nos sigue confirmando lo que le estamos diciendo a ustedes. ¿Quién era Jesús? Jesús era el varón. Sí. Jesús era el Señor. Pero Señor y varón
es un grupo de personas, muchas personas. Señor no es Dios. La gente tiene que saber eso. Exacto. Aunque nosotros, escúchame, yo lo digo. Chávez, eso ya está en mi mente. Exacto. Yo muchas veces digo, Señor, pero ya está aquí, pero ya cuando tú empiezas a estudiar la Biblia desde otro punto de vista ya no religioso, porque la Biblia no se trata de religión, y lo triste del caso es que ellos lo saben. Entonces, si no se trata de religión, ¿de qué se trata, pastor? Exacto. Porque no es de religión, está bien. ¿De qué se trata? Díganos nosotros que estamos aquí sentados en el banco. Porque es decirle así, claro. ¿De qué se trata entonces? Se está tratando de ponerte ley a ti y de cómo gobernarte a ti con vara de hierro. ¿Y quiénes? Mira lo que están en tus países. ¿Quiénes son los que te ponen leyes? Y tú deduces de ahí. Exacto. Entonces, eso está todo aquí. Que nadie va a tener ni que excusa aquí. De que no, pero yo pensaba que era... Yo estaba buscando, Señor, pero yo estaba buscando era la religión que se acoplara más a ti, de que la verdadera, porque muchos andan en ese relajo. Sí. Y tú lo sabes. Porque muchas veces cuando yo no sabía nada de esto, te digo que yo pensaba, en mi ignorancia, yo así pensaba así, decía, mierda, a mí me gusta la pentecostal a mí. Sí, porque eso es lo que uno viene escuchando. Yo decía así, porque desde niño. Eso es lo que uno ve. Sí. Y escucha, no, que hay que estar lo verdadero. No, eso es lo verdadero. En ese relajo están muchos. En ese relajo. Y por eso que está engañado. Y no sabe de qué se trata esto aquí. Porque cuando él vino aquí, él no vino fue a discutir con los religiosos de su época. Él no vino a eso. Hubiese estado vivo y coleando. Exacto. Él vino fue a enfrentarse aquí con los reyes de la tierra. Los que controlan real. Que ellos pueden cambiar el mundo. Pero no lo van a hacer porque están bajo la ley. Y todos estamos bajo la ley aquí. Y el que te dice a ti que es mentira, está haciendo al Señor mentiroso. ¿A quién? A Jesús. Lo está haciendo mentiroso. El que diga que no está bajo la ley aquí. En este mundo. Por eso él no está. Por eso Jesús no está. Exactamente. Entonces, en Juan 14, 25 y 26. Si vamos a leerle eso ahí. Sí. Muy interesante lo que él está hablando aquí. Sí. Lo que está hablando aquí, Jesús, el Señor, él está profetizando como dicen los evangélicos. Él está profetizando, él está hablando de aquel que había de venir, de aquel que ha de venir. Él está hablando aquí. Por si tú no lo sabías. Jesús el cuerpo. El hombre. Escucha. Dice lo siguiente. Les he dicho estas cosas estando con ustedes, más el Consolador, el Espíritu Santo. Así fue que lo llamó aquí. El Espíritu Santo. Al Hijo. Al Hijo y al Padre. Ahí le llamó fue el Espíritu Santo. Él le llamó. Tú le puedes llamar de 3 diferentes maneras. ¿Por qué? Porque así vemos en la Biblia que el Señor lo llama. Que el Señor lo llama así. Él lo llama el Hijo, también el Padre, y aquí le está llamando el Espíritu Santo. Pero no se confundan, que son tres cosas diferentes. No se confundan. No se confundan. Exacto. Entonces, dice el verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. ¿Enviará en dónde? En mi nombre, y ya sabemos qué es lo que es un nombre. Sí. Ya sabemos qué es un nombre. Tú así, pero cuando él venga, entonces se va a llamar Jesús. No. Un nombre significa un cuerpo. Sí. Se va a venir en un cuerpo de nuevo. El Hijo va a venir con un nombre que nadie conoce. Ajá. Él dice, escucha, sigue diciendo. Él, ¿quién él? El que ha de venir. Exacto. Les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Quién? El que ha de venir. Él está hablando aquí. Jesús. El Señor está hablando aquí. De aquel que ha de venir. Pero ese que ha de venir va a venir en un nombre. Y te dice a ti, el Señor, va a venir en mi nombre. ¿Está entendiendo?
Pero ya le hemos explicándole que nombre es un cuerpo, es un varón, es un señor. Va a venirle un cuerpo. Sí. Ese espíritu que el Padre va a enviar en mi nombre, Él le va a enseñar todas las cosas. Te dice, todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Sí. Eso es lo que dice aquí el verso 26 del capítulo 14 de Juan. Él. Y como también está aquí escrito en Apocalipsis. Lo que él está hablando ahí está escrito en Apocalipsis capítulo 19. Aquí. Porque nadie sabe el nombre. Exacto. Es como estoy diciendo. Que como te hace en Juan 14, 25 y 26, que el Padre enviará en mi nombre, pero no, cuando venga no se va a llamar Jesús, porque es el nombre del que es. Ajá. Es el nombre del que es, del varón del que es, pero del que ha de venir nadie sabe el nombre. Juan el Bautista no lo conocía él. Exactamente. Juan el Bautista hablaba, era del verbo. Y él no conocía a quién, a Jesús. Él lo dice. Detrás de mí viene un varón. Te dice Juan el Bautista. ¿Viene quién? Un hombre. Un señor. Te dice Juan el Bautista. Y te dice a ti que él no lo conocía. Pero la Biblia te dice a ti que eran primos. Exacto. Si lo coge literal. Si es literal, tiene que decir, viene mi primo. Atrás. Usted me está viendo a mí. Atrás viene mi primo que se llama Jesús. Hermano de María. Hijo de María. Viene ahora él, después que yo me vaya. Si es literalmente que él está hablando. Pero él dice, él no le conocía. Pero cuando él lo vio, él sabía ya de quién era. E igual que cuando venga, cuando venga de nuevo, cuando la gente vayan escuchando y sepan, sí. Va a decir, yo no, como dijo Juan, nosotros no le conocemos porque nosotros no sabemos el nombre. Ven, si él viene ahora, nadie le conoce. Exactamente. Escúchame, cristiano, pastor. Si Jesús viene ahora, nadie le conoce. Eso yo te lo puedo jurar por mis hijos. ¿Por qué? Porque tú crees que el pecado es otra cosa. Tú te crees que el pecado es una cerveza. O lo que sea que tú creas que es. Tú está lejos de ahí, está lejos de en verdad, lo que en realidad es el pecado. Se volvió realidad el temor de Pablo. Sí. A lo que Pablo le temía. A lo que el temor de Pablo se volvió realidad. Que era que los sentidos de las personas se han extraviado. Están extraviados. Jesús viene hoy en día, ahora mismo, y nadie le conoce. Juan el Bautista, cuando hablaba de él, del verbo de Dios, eso es lo que él hablaba. Y él dice que él no le conocía. Y después él supo quién era. ¿Por qué? Porque él lo escuchó hablando a Jesús. Y dijo, este es de quien yo decía. Que viene un varón después de mí. Sí, este es. Porque era antes que yo. ¿Y por qué era antes que yo? Como está escrito en la Biblia. Y como él mismo lo dice. En el principio era el verbo. Ahora es Jesús en la actualidad. Jesús. El que ha de venir, nadie lo conoce, sino él mismo. El nombre. Como dice en Apocalipsis, capítulo 19, versos 12 y 13. Entonces, aquí Juan está como describiendo, más o menos, como sí, de una manera como metafóricamente. Dice que sus ojos eran como llamas de fuego. Sí. Y había en su corona muchas diademas y tenía... No, en su cabeza. Ajá, en su cabeza, ¿qué dice? Muchas diademas y tenía un... Y había en su cabeza muchas diademas. Exacto. Y tenía un nombre escrito, un nombre que ninguno conocía, sino él mismo. ¿Quién? Él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, te dice. Dándote referencia a que ese, el que era... Como dice, está escrito en la Biblia que dice que él es el alfa, o sea, el principio, el que es, el que era,
el que es Jesús. Y el que ha de venir, nadie conoce el nombre de él. Y el que te diga a ti que lo conoce, te está hablando mentira. Nadie sabe cómo es que se va a llamar. Hablándotelo literal. Pero si tú estás vivo de aquí a eso, tú vas a saber que es Jesús. Y vas a saber también que eres el verbo de Dios. Porque tú vas a ver, si nosotros lo vemos, nosotros no lo vamos a ver. Lastimosamente el caso. Una parte Jesús le dice a ellos, bienaventurado a sus discípulos, bienaventurado los que ven lo que están viendo ahora. Y los que escuchan lo que están escuchando. Porque lo que ellos escuchaban, yo lo quiero escuchar. Yo lo quiero escuchar porque yo sé que esto hace otra cosa. Pero desgraciadamente, no. Ni tú que me estás viendo tampoco, porque es que te lo estamos diciendo literal. Pero cuando, como dijo Jesús, que Él te va a decir a ti lo que Él hablaba. Lo que Jesús hablaba, lo mismo. Lo mismo que Él hablaba. Te va a Entonces, ¿cómo yo lo voy a conocer? Porque yo sé ya qué es lo que Él va a decir. Yo sé que es lo que Él va a hablar. Y si yo le veo, yo voy a saber quién es. Este es. Como Juan. Exacto. Y yo no le conocía. Ese es el hombre. ¿Y cómo es ahora? O fulano de tal, míralo ahí. Ajá. Ese es el Señor. Es el hombre, es el varón, es el cuerpo que se levantó, que vino. En la nube. Te dice. Entonces ya para terminar, señores. Este es el versículo de la discordia, aquí en Mateo capítulo 28, versículo 19. Sí. Verso 19, ¿verdad? Sí. Vamos a leer eso aquí, señores. Es el versículo de la discordia, realmente. Entre lo trinitario, entre lo unicitario, y muchas personas han quedado hasta enemigas por eso. No, y también han dicho que se lo han adjudicado a la Iglesia Católica, fue que le agregó eso, que le agregaron eso, porque Sí. no entienden. Sí. Dice así: por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice ahí. Entonces, tú sabes que los hechos, Sí. no vamos a poner esos versículos, pero en los hechos hay unos cuantos versículos donde te dice a ti que los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús. Eso es lo que te están diciendo te aquí. Claro, en el nombre del que es. Exacto, del que es. ¿Y cuál es el que es? Jesús. Es el que es. Ok. Entonces, ¿cuál es el nombre del Padre? Y acuérdense que el Padre literalmente no tiene un nombre, pero metafóricamente sí tiene un nombre, sí tiene un cuerpo. Exacto. ¿Cuál es el nombre del Padre? Jesús. Es el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Jesús es el nombre del Hijo. Hablándote metafóricamente. No lo entienda literal. No es para que lo entienda literal. Exacto. ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Exacto. Entonces, Jesús. exacto. En pocas palabras, es decirle, ¿cuál es el cuerpo del Padre? El cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo del Padre? Sí. Y tú vas a decir, ¿cómo así el cuerpo del Padre? El cuerpo del Padre, ¿cuál es? Jesús. El cuerpo del Hijo, ¿cuál es? Jesús. El cuerpo del Espíritu Santo, ¿cuál es? Jesús. Exacto. Pero eso no significa de que Jesús es el Padre, o que Jesús es el Hijo, o que Jesús es el Espíritu Santo. Eso no significa eso. Te está diciendo que Jesús es el nombre, Jesús es el cuerpo, es el Señor, es el varón. Sí. Eso es lo que está diciendo. Entonces, si nosotros nos fijamos aquí, Señor, en esa gramática,
aquí, si nosotros nos fijamos ahí, donde te dice a ti, en el nombre del Padre, si hubiese sido 3 personas, esa I que está ahí, que está I del Hijo, esa I no hubiese estado. Hubiese dicho en el nombre, lo vamos a poner así, le vamos a dar un ejemplo aquí. Hubiese dicho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí hubiesen estado hablando de 3 personas. Sí, en el nombre del Padre, coma, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubiese dicho así, pero no dice así. Entonces, quizá en aquel entonces, la gramática que usaban ellos, o el sentido que ellos le tenían quizá a esa I, porque hoy en día, cuando hay cuando tú estás escribiendo algo, diciendo algo, por ejemplo, tú dices, ¿cómo te digo? Cuando tú dices padre e hijo, tú dices. sí. Tú no dices padre e hijo, no, tú dices padre e hijo. Entonces, esa gramática quizá en el tiempo de antes era O. Exacto. Quizás se leía y ellos lo entendían. Bautízalo en el nombre del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo. Sí. Se le puede llamar, vamos a decir, de 3 formas. No es que son 3 gente diferentes. Como ustedes lo piensan religioso, Jesús venía hablando, era del Padre. Jesús estaba dando testimonio del Hijo. Jesús hablaba del Espíritu Santo. Sí. Él nunca te dijo a ti que Él es el Padre, porque hay versículos que te dicen a ti que el Padre es mayor que yo. Exacto. Y ahí se derrumba lo que tú piensas. Y tú dices, no entiendo. ¿Cómo así? Y de una vez dice, y escucha un pastor y dice, no, pasa que Él es un Dios menor. Y ahí me dice que entendiste. Wow, sí, el Señor reveló, el Señor usa a ese Señor. Dios, como estamos diciendo, que uno usa esa palabra del Señor. Pero estamos diciéndolo como piensan los religiosos. Ah, pues mira, Dios usa a ese hombre. Porque está diciendo que Jesús es un Dios menor. Porque Él dice que mi Padre es mayor que yo. Sí. Pero Él nunca te dijo a ti que Él era el Padre. Que Él era el Padre, o que Él era el Hijo, o que Él era el Espíritu Santo. Él no te dijo eso. Jesús es el Señor, es el varón, es el cuerpo que lo conforma muchas personas. Es un hombre. Exacto. Como te dice en Corintios Pablo, tanto como la muerte... el pecado. Exactamente. Tanto la muerte entró al mundo por un hombre. También por la resurrección va a entrar por otro hombre. Pero estamos claro y entendiéndolo a usted y explicándole que hombre no es literal, sino que significa un grupo de personas, un varón, un cuerpo. Entonces ese Jesús era el cuerpo. ¿El cuerpo de quién? Del Hijo. Exacto, porque ¿el cuerpo de quién? Del Padre. Exacto, porque por ejemplo lo que nos gobiernan a nosotros hoy en día es un varón que nos gobierna. Un varón de guerra. Un varón de guerra, como está escrito. En la ley. Ajá. Aquí, un varón de guerra es que nos gobierna. Y tú estás preguntando, ¿por cuál es ese varón? ¿No lo ves? Porque lo conforman muchos miembros. Y esos son los que te controlan a ti. Y los que saben de ti. Y los que llevan tu lecho. Ellos son los que saben de ti. Lastimosamente, es la realidad. Y en este mundo hoy en día, estamos viviendo en un mundo que aquí no se puede decir la verdad ya. Exacto. Lastimosamente el caso. Aquí no se puede decir la verdad. Aquí te dice la verdad y te lo televisan y te ponen que tú eres el más malo del mundo. Por tú decir la verdad. Aquí en este mundo. Es así. Entonces, señores, nosotros esperemos realmente que hayan entendido esto. Si usted todavía sigue pensando que Jesús es un hombre literal, de carne y hueso, no hay problema, sígalo pensando de esa manera. Pero me duele porque siempre va a tener duda y siempre va a haber el círculo que te va a desgranar y te va a derrumbar lo que tú siempre has creído. Exacto, pero sígalo pensando de esa manera, porque hay personas que es así, porque así fue que nos la dieron, pero hay personas que saben que exactamente, que no es así, que hay personas y que... esas personas no hablan con ustedes. Exacto. Esas personas no hablan contigo, no hablan contigo esas personas, los que saben realmente de qué se trata esto y saben el palabreo bíblico. Eso es como un doctor.
que hable con otro doctor. Ellos van a hablar términos de medicina que solo ellos entienden, pero a ti te lo van a decir simple y llanamente para que tú lo entiendas. O de un palabreo más sencillo. Más sencillo. Así mismo en la Biblia. Entonces el que sabe no se va a poner contigo, mira, a enseñar, porque te va a confundir más. Porque hay muchas personas que vieron este estudio bíblico y dijeron, no, estoy más confundido que el diablo. Ahora sí yo estoy confundido. Exacto. Síguelo creyendo así. Jesús fue un tipo que vino Fue aquí, un hombre. para allá en el Medio Oriente, y vino aquí hablándole a la gente. Síguelo pensando así, no hay problema. Pero yo te estoy diciendo a ti en esta hora que tú siempre vas a vivir confundido buscando un pastor, buscando a alguien que te la sepa explicar. Literalmente no se puede. Tiene muchísimas contradicciones. Literalmente. Y por eso es que están todas estas denominaciones, que se levanta un tipo allí, mira, los mormones se levantaron y dijeron una verdad y tan repleto de embutería. Entonces se levantó otro, dijo una verdad y también está adornado de mentira. ¿Por qué? Porque la cogieron literal. Porque si la Biblia no se coge literal y todo el mundo entiende lo mismo, créanme que la cosa hubiese sido diferente. No hubiese existido religión, no hubiese existido nada de eso. Porque no de eso que se trata. Por eso no ves así. Normal como somos. Sin maquillaje. No venimos aquí porque es fácil para nosotros y allí compré un saco y una corbata y vamos a decirle a la gente y a enriquecernos por aquí. Y vamos a decírselo literal. A manipularlo. Exacto. Nosotros sabemos manipularte a ti. Y hasta tu pastor que te manipula a ti lo manipulamos. Pero no lo hacemos. Ni estamos buscando nombre. No nos interesa eso para nada. Estamos tranquilos, tenemos otra familia, trabajamos, gente normal. Y le venimos diciéndole a ustedes lo que nosotros entendemos. Tú no estás sujeto a creernos. Pero si tú no nos crees, entonces tú no crees la Biblia. No, exactamente. Tú no crees la Biblia. Tú estás realizando todo eso. Exacto. Y le estás creyendo ya a lo que te está diciendo tu pastor o tu líder. Entonces, quizás tú te estarías preguntando, pero yo obligado, yo creerle a ustedes. No, no es obligado. Y te vuelvo a decir, a ti nadie te obligó a que tú crees la Biblia. ¿Quién te obligó a ti a que tú crees la Biblia? Te pregunto. Nadie, ¿verdad? Exactamente. Entonces, aquí te estamos diciendo a ti lo que significan las cosas de la Biblia. Exacto. Aquí, en todo eso. ¿De qué? De que Jesús, el Señor, fue un cuerpo. Como lo es Israel. Así mismo es Él. Y aquí sabemos quiénes son los israelitas. Sí. Aquí. Entonces Jesús es un cuerpo. Y eso es lo que te estamos diciendo. Exacto, como le explicamos aquí. Lo mismo que entendió Pablo, nosotros lo entendemos. Cuando yo leo a Pablo, yo entiendo a Pablo. Lo entiendo. ¿Qué es lo que él dice? Claro, porque en toda que él saluda. Las salutaciones que él hacía. Dice, gracias le doy a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Gracias le doy a Dios. Dios y Padre. Dios dice Dios y Padre y del Señor. Oye, ¿por qué dice y del Señor? Porque ese Dios y ese Padre también es Dios de él, del Señor. Sí, porque él mismo lo dice. El Dios de Jesucristo que él dice en una. Exacto. Sí, el que resucitó a Jesús de entre los muertos. ¿Quién fue? Él mismo. No fue él mismo. Sino ¿quién? El Padre. Sí. Entonces, resucitó ese cuerpo. Hay mucha gente, muchos líderes religiosos que ignoran todo eso y no te lo van a decir a ti. Que es muy cruda, la verdad es cruda y es difícil de aceptar. Eso, Jesús es el Señor. No está en la Biblia que te dice a ti que Jesús es Dios. Aunque tú me vas a decir a mí, mira, Romanos capítulo 9. No, léelo de nuevo. No te está diciendo Jesús, porque yo sé que para ti Jesús es Cristo. Que esa es otra. Exacto. Porque Romanos capítulo 9 te dice a ti, Cristo es que te dice. No está hablando de Jesús. Que es igual el Hijo o el Padre. Sí, porque yo le puse el nombre, vamos a decir, para diferenciarlo. Exacto. Al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo le pusieron Cristo ellos. Sí. Eso le pusieron ellos. Aquí. Eso. Y por eso él te lo dice. También en una él te dice a ti, Pablo, que
que el Señor es el Espíritu, Él te dice a ti. Pero no, Él no te está diciendo a ti que es Dios. Porque el mismo verso te lo dice. No lo tengo aquí, no me lo sé, pero Él te dice a ti, porque yo lo estudié, Él te dice a ti que el Señor es el Espíritu, pero Él te está dejando entender a ti en el mismo verso por qué es el Espíritu, porque es la imagen y semejanza. El Señor es la imagen del Dios invisible. Exacto, eso es lo que nosotros enseñamos en un video. Exacto, porque si es literal, entonces no existió. El Señor no existió nunca, porque, dime, es un espíritu, no se ve. Entonces, es lo que te quiere decir a ti en ese verso, que no, o sea, lo estudié, pero no, se me olvidó el capítulo donde que lo dice. Pero Él te dice eso. Ok, para que no te confundan por ahí. Él te dice a ti Cristo, en Romanos capítulo 9. Sí, porque nosotros hace un tiempo pensábamos que Cristo y Jesús era lo mismo. Sí, yo pensaba eso. Y no leían ese capítulo siempre decían, no, que eso no, pero ya al pasar el tiempo, como ustedes no han venido escuchando, ya entendemos el significado de Cristo. Significado de Cristo, que le pusieron ese nombre. ¿A quién le pusieron ese nombre? Al Padre, al Hijo. Pero eso no significa que Cristo es Jesús. Cristo es el Señor, sí, entonces, el hombre, el varón. Entonces ellos le llamaban Jesucristo, recuerda, porque el espíritu está en el cuerpo. El cuerpo no es nada sin el espíritu. Entonces me imagino yo que ellos decían Jesucristo ya los dos juntos. Exacto, la comunión. La comunión. La comunión, exacto. Porque el espíritu movía el cuerpo. ¿De quién? De Jesús. Ese fue el que lo resucitó. Exacto. Eso fue que lo resucitó a Él. De entre los muertos. A Jesús, al Señor. Exacto. Entonces ya para ir ya terminando, en resumida cuenta, ¿quién es el Hijo? El Hijo es el Padre. Ajá. ¿Y quién es el Padre? El Padre es el Hijo. Es lo mismo. ¿Y quién es Jesús? El Señor, el mediador. Y que el Padre es mayor que el Señor. Ajá. No lo digo yo, eso está escrito en tu Biblia. El Padre, escúchalo bien, el Padre es mayor que el Señor. ¿Es mayor que quién? Que Jesús. Sí. Yo sé que para ustedes, para muchos, Jesús, el Señor, es igual que Dios, es lo mismo, pero no. El Señor es un cuerpo. Sí. Un grupo de personas. Exacto, entonces, porque si estamos equivocados, Pablo también está equivocadísimo, porque Pablo se cansó de escribir eso. Exacto. En todas las cartas de él, las salutaciones de él. Y te hablaba también el cuerpo de Cristo. Sí. No después como, porque esta gente lo ponen como que fue cuando el cuerpo de Cristo, no, es la iglesia, después que la formaron. No fue cuando la formaron. Antes de que se formara todas estas dominaciones, el cuerpo de Cristo era Jesús. Sí. El cuerpo de Cristo es el Señor. El cuerpo del Hijo, como le estamos diciendo, es el Señor. Exacto. Y Él decía que mi Padre es mayor que yo, que el cuerpo, que nosotros. Exacto. Entonces, pero vamos a hablar hasta aquí, señores. Esperemos que lo hayan entendido. Lo explicamos de una manera lo mejor posible que pudimos. Si no entendiste, entonces tú le puedes dar para atrás, escribir los versículos, leerlo y meditarlo. Y no repita lo que te estamos diciéndote aquí. Hasta que no lo entiendas. Por favor, no lo repitas hasta que tú no lo entiendas y tú lo corrobores. Después que tú lo entiendes, corrobóralo. Ok, y si no estás de acuerdo con nosotros, no importa. Mantente en el bien. Ok. Así que queden en paz, señores, y nos veremos en el siguiente video. Hasta la próxima.